Bueno, hablando de estos temas y en general de toda la situación, vamos a consultar con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Doctor, buenos días. Bienvenido. Federico, buenos días, encantado de saludarlo. De igual manera. Bueno, primero queremos ver el tema coyuntural inmediato sobre este tema de los detenidos. No sé si usted tiene información, denuncias, exactamente cuál es la situación de los que han realizado protestas. Bueno, a nivel nacional han habido protestas, algunas mucho más numerosas, y han habido detenciones, particularmente en Lima. En este momento, según el último reporte que tengo, aún hay 6 personas detenidas, pero digamos que en líneas generales, si bien se puede advertir que han habido excesos, y estos por supuesto la Defensoría los ha condenado, podríamos decir que las manifestaciones a nivel nacional se han dado pacíficamente. Y esto está bien porque existe el derecho a la protesta, pero este derecho de ningún modo puede significar agresión a otras personas, dañar la propiedad, romper el orden público. Y al mismo tiempo, la policía tiene que comprender que no puede hacer un uso excesivo de la fuerza, sino lo estrictamente necesario para evitar el daño a otras personas o para recuperar el orden público. Así que aprovecho esta entrevista para hacer un llamado para que el día de hoy se haga ejercicio del derecho a la protesta, pero en el marco que lo reconoce la ley. Claro, es muy importante que, digamos, no haya avisos de que se distorsione la naturaleza de la protesta, porque es tan legítima, por supuesto, que es muy importante que se mantenga dentro del orden, ¿no? Y la policía también tiene ahí una tarea. El derecho a la protesta es fundamental, porque es una manera de participación en la vida pública y en las decisiones que se vayan a tomar. Pero no existe derecho a la violencia, no existe derecho a la agresión, no existe el derecho a la destrucción, como tampoco existe el derecho al uso abusivo de la fuerza por parte de la policía, y tienen que comprender que este equilibrio es el que busca nuestro marco constitucional. La Defensoría ha estado y hoy también estará en todas las marchas, garantizando de que no haya exceso por ningún lado. ¿Y cuál es el pronunciamiento, defensor, de la Defensoría del Pueblo sobre la vacancia a Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino? Bueno, nosotros hemos hecho público un comunicado donde ya señalamos que para nosotros el artículo 113 de la Constitución aloja una figura abierta que para muchos es una suerte de juicio político, pero en el derecho los juicios o los procedimientos administrativos, judiciales e incluso los políticos tienen que estar acotados. Lo cierto es que el Congreso ha tomado una decisión y una vez que se ha publicado en el peruano, todas las autoridades estamos obligadas a responder, a acatar lo acordado en el Congreso. Me parece una muy buena noticia. El día de ayer me parece que el magistrado Eloy Espinosa ha señalado que se va a abordar este tema, evidentemente de cara al futuro. Y él mismo me parece que lo ha señalado porque ha subrayado que no tiene o no tendrá carácter retroactivo la sentencia o contenido que le den a esta figura, porque es evidente que estamos frente a un problema. Si no, no hubiéramos tenido esta zozobra durante 4 años, claro. Varios intentos de vacancia, finalmente que ha tenido éxito, un presidente renunciante, un Congreso cerrado. Sí. Entonces ahí hay que hacer ajustes constitucionales. Claro. De hecho ya había habido un exhorto del Tribunal Constitucional del 2003 sobre, por ejemplo, la calificación de la votación, ¿no? Porque antes era abierta, bueno, la Constitución está abierta hasta en esos términos, ¿no? Es decir, según la Constitución, sin el reglamento, por ejemplo, del Congreso, sería una votación por mayoría simple incluso, ¿no? O sea, me refiero, la tarea del Tribunal Constitucional es muy importante para acotar ese régimen abierto que hay ahora. Usted tiene toda la razón, Federico. El Tribunal Constitucional es una de las instituciones más importantes porque interpreta en última instancia los alcances de la Constitución. En realidad todos los actores públicos interpretamos la Constitución, pero el intérprete de cierre es el Tribunal Constitucional y en efecto, como usted bien ha recordado, ya
en una anterior sentencia, exhortó y señaló que no podía ser una votación simple, pero parece que esto evidentemente no basta y ahora habrá necesidad de hacer una mayor precisión. Y aprovecho, si usted me da 30 segundos, claro que sí, de eso se trata. Para ocuparnos de un tema que nos parece capital. La Constitución es un estatuto de poder. El sistema constitucional es delegación o asignación de competencias, de pesos, de contrapesos. Y uno de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora es precisamente ese, es decir, la concentración del poder. El gobierno del presidente Merino tiene que dar muestras inmediatas de una separación, de una distancia del Congreso, designando rápidamente un gabinete técnico con experiencia, con capacidad política para poder interactuar y hacer concreto el principio de gobernabilidad y cooperación que tiene que haber entre el legislativo y el ejecutivo, y no esta ruta de contencioso permanente, de litigio permanente, de disputa permanente entre el Congreso y el ejecutivo que hemos vivido. Nos quedan todavía 8 meses de aquí hasta el nuevo gobierno, así que esta es la tarea más urgente, concurrentemente con la gestión sanitaria, de la crisis sanitaria, que no debemos olvidar. Sí, claro, el problema ahí, por ejemplo, con esto que dice que rápidamente tener un gabinete para tener este equilibrio, balance de poderes, es que la crítica es que el presidente del Consejo de Ministros, y quisiera su opinión sobre eso, el estudio de abogados que él tiene, el estudio Flores Arauz, tiene a su cargo la defensa de el líder de una agrupación que tiene una bancada en el Congreso de la República y justamente con un tema relacionado a las universidades. Este es un desafío todavía mayor. El presidente del Consejo de Ministros, Flores Arauz, es un político experimentado y entiende rápidamente, entiende seguro que tiene que dar en los hechos muestras de independencia y además tiene que ganarse en la cancha la legitimidad. Hay una legitimidad de origen en las instituciones, en el caso de los congresistas con el voto, en el caso del presidente Merino con esta designación que ha nacido producto de la vacancia, pero el gabinete Flores Arauz tiene que ganarse la legitimidad con sus acciones y sus decisiones. Las próximas horas, los próximos días van a ser claves para eso. Bueno, como el Congreso también, ¿no? Porque este Congreso, como usted dice, legitimidad de origen, este mismo año. Y sin embargo, hoy día, antes de terminar el año, en realidad ese Congreso ha perdido mucha legitimidad frente a la opinión pública, ¿no? Sin duda, este Congreso también tiene que ganarse la legitimidad y aprovecho su pregunta para señalar lo siguiente. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, aunque en esto último que voy a decir inédito, va a cumplir una labor de supervisión. Nosotros somos, por mandato constitucional, supervisores también de la buena marcha administrativa, no solo garantes de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, señalo que el Congreso debe cumplir con todo el proceso legislativo. Esto es, las normas tienen que pasar por comisiones, no pueden darse leyes express, no pueden haber saltos, tiene que darse contenido al principio de deliberación. Cuando digo deliberación no me refiero solo a que deliberen los congresistas, porque el acto legislativo, siendo el principal acto de poder, implica a todos los ciudadanos y por lo tanto, si se va a dar una norma, todo aquel que esté concernido en esa norma tiene voz, tiene derecho a participar. Entonces no pueden haber normas rápidas que salgan de la noche a la mañana y menos en este contexto. No, claro. El Congreso también tiene límites. Por supuesto. Y por eso es que la Defensoría va a estar muy atenta respecto a las normas, procedimientos y acciones que se den también en el Congreso, más aún en esta hora. Sí, y si me permite, doctor Gutiérrez, es bueno precisar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a suceder en el Tribunal Constitucional, porque desde hace 4 días estamos viviendo esta sensación de incertidumbre que sabíamos se iba a producir si es que vacaban a Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el Tribunal Constitucional? Tratando de buscar soluciones, porque creo que lo que necesitamos es tratar de terminar este fin de año lo mejor posible este país. Entonces, el Tribunal Constitucional va a ayudarnos a zanjar este tema de que el señor Merino no debió asumir la presidencia de la República.
Las sentencias del tribunal siempre son hacia adelante, no tienen una aplicación hacia adelante, no hacia atrás. Además estamos hablando del primer caso de vacancia, no estamos hablando de esta vacancia, sino del caso anterior. El Ejecutivo, con ocasión de esta nueva vacancia, no presentó ningún contencioso competencial. De modo que estamos hablando del anterior, pero es una oportunidad para que el Tribunal Constitucional termine de cerrar, termine de diseñar cuál es el continente de esa norma que se denomina vacancia por incapacidad moral, que es demasiado amplia y que ha generado debates, y sigue generando debates en sectores jurídicos. Bueno, pero las marchas continúan, las protestas, el rechazo de un sector grande de la población continúan. Y hay incluso hasta la OEA se ha pronunciado sobre que el Tribunal Constitucional es el que debe resolver. Debe pronunciarse, ha dicho. Entonces, no ¿cómo entender eso? O de repente será a través de la vía judicial de un juzgado constitucional que alguien presente una acción y que esto avance en el camino y hasta llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cómo entender el comunicado de la OEA que de repente puede confundir y pensar a algunas personas que están marchando que con el tribunal se manifieste tal vez en contra de lo que ha ocurrido? El señor Merino va a regresar al Congreso y el señor Martín Vizcarra va a regresar a la presidencia. Bueno, lamentablemente el lenguaje siempre es fuente de malos entendidos, ¿no? A veces no es suficientemente claro un comunicado, pero lo que interpreto que ha señalado la OEA es que justamente este artículo es fuente de problemas y el país no se agota mañana o pasado mañana. De cara al futuro, esto tiene que resolverse, porque como le acabo de decir, hace 4 años venimos en esta situación de crisis permanente. Lo que está señalando desde nuestro punto de vista la OEA es justamente que esto se resuelva de aquí para adelante. Y me parece que en esa misma línea va a ir el tribunal, porque ayer esas son las declaraciones que ha dado el magistrado Eloy Espinosa. No, lo dijo la señora Ledesma también hace una semana y media atrás, pero es bueno que lo reiteremos y usted siendo defensor del pueblo también, para que no haya confusiones y se piense que ya con una decisión del Tribunal Constitucional las cosas se van a tranquilizar. Yo no veo eso, pero lo que queremos es que no haya más problemas y no sabemos por dónde es que venga la solución. Sí. Verónica, la situación se va a tranquilizar cuando el Ejecutivo asuma su papel de conducción de la crisis sanitaria, cuando asuma su papel de generar empleo, de reconstruir la economía, de tener acceso a una vacuna segura, con una clara señal de independencia y contrapeso contra contrapeso al legislativo. Esto es a lo que nos referíamos hace unos minutos, la legitimidad en el ejercicio mismo del cargo. Muy bien, muchas gracias, doctor Gutiérrez, y vamos a estar, por supuesto, comunicados cada vez que requiramos su consulta. Muchas gracias. 7:52, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos en Comas, una mujer de